En el video anterior, que encontrarás en la lista de reproducciones que dejaré al final de este video, alcancé a mostrarte algunos de los enigmas del complejo Teotihuacán, un complejo tecnológico hecho en piedra hace al menos 6.000 años. No debería sorprenderte el término tecnológico, puesto que si eres un amante de la arqueología, has estado en contacto con una arqueotecnología avanzada en todas tus visitas virtuales o presenciales a los yacimientos arqueológicos. Si me sigues, te darás cuenta de que eso es cierto. Examinemos en detalle el lugar de los dioses, Teotihuacán. Empecemos por su planimetría. En esta encontraremos complejos habitacionales y palacios que estaban ubicados en áreas específicas, principalmente en los alrededores de la llamada Calzada de los Muertos y extendiéndose hacia las afueras del centro administrativo y burocrático. Estos complejos incluían viviendas multifamiliares conocidas como barrios o conjuntos residenciales, donde vivían las diferentes clases de la ciudad, desde la élite hasta los artesanos y comerciantes. Plazas y espacios públicos donde se incluirían las plazas principales, como la Plaza de la Luna frente a la Pirámide de la Luna, que tiene aproximadamente 100 metros por lado. Estas plazas estarían conectadas por escalinatas y plataformas. Ciudadela y Templo de Quetzalcóatl, o Templo de la Serpiente Emplumada. La ciudadela era un recinto cuadrado de aproximadamente 400 metros por lado. Dentro de la ciudadela se encuentra la estructura de Quetzalcóatl, que se destacaría por su relieve de serpientes emplumadas y cabezas de serpiente y jaguar. Este templo tiene una base rectangular de aproximadamente 60 por 60 metros. Encontramos la Pirámide de la Luna, situada al norte de la llamada Calzada de los Muertos. Esta pirámide sería representada como una estructura de 45 metros de altura con una base de aproximadamente 150 metros por lado. Es una matriusca de 7 pirámides superpuestas. La Pirámide del Sol es una estructura masiva que se presenta como una gran pirámide de base cuadrada, con una altura de 65 metros y una base de aproximadamente 225 metros por lado. La pirámide está orientada con precisión hacia el punto donde el sol se pone durante el solsticio de verano. En la planimetría se puede observar las 5 plataformas escalonadas que componen la pirámide. Y por último, la Calzada de los Muertos es una avenida principal que atraviesa el complejo de norte a sur, con una longitud aproximada de 4 metros. Ese es el eje central de la ciudad y la anchura de la calzada varía entre 40 y 95 metros. A lo largo de la calzada se alinean diversas estructuras, a las cuales llaman templos y plazas. Siendo un emplazamiento de gran poder e imponencia, no es de extrañar que detrás se esconda una leyenda que muy probablemente contiene en su núcleo la verdadera historia del lugar de los dioses de Teotihuacán. En esa narración se cuenta que hubo periodos de calamidades, una después de otra, y la tierra cayó en la oscuridad, porque el sol no lograba aparecer en el firmamento. Solo en Teotihuacán había luz, porque allí flameaba la llama divina que no se extinguía. A esto le sigue el sacrificio de los dioses que generaron la luna y el sol. Esta leyenda vuelve a la vida gracias al descubrimiento de las pirámides del sol y la luna, que emergieron de debajo de la tierra hierba que las cubría, y ahora vamos a sumergirnos en los interesantes datos que emergen con estos grandes hallazgos y que nos dan una pista de lo que realmente pudo ser ese lugar maravilloso en México. Una curiosa configuración de simetrías, geometrías y líneas que unen un cuadrado con otros. Por datos precisos, no hay duda alguna de que este complejo arquitectónico fue concebido con un plano ya diseñado, con una intención determinada.
no hay nada fuera de lugar. Por ejemplo, hay un estudio que evidenció que el río San Juan que fluye en el valle de Teotihuacán fue desviado de manera intencional justamente en el punto de cruce con el centro ritual mediante canales artificiales que llevan el río a la ciudadela, según una dirección perfectamente paralela al eje este-oeste, formando dos ángulos rectos muy precisos. Además, el orientamiento del complejo está estudiado, no es casual, porque se descubrió que los dos ejes no están dirigidos a los puntos cardinales, mas están inclinados hacia el sudeste de 15 grados y medio. Estudios arrojaron que esto fue intencional, no fue un error, y lo han llamado orientación sagrada, y fue establecida probablemente para tener una correspondencia celeste y permitir una mayor observación del cielo. Sin embargo, en vista de que las pirámides se encuentran cubiertas bajo otras, no está dicho que su uso fuera el de la observación de los astros, ya que las escalinatas para subir a la cúspide pudieron ser añadidas en tiempos posteriores, y esta puede ser una probabilidad, ya que el primer escalón de la pirámide del Sol está inclinado y no perfectamente alineado con la misma pirámide. Hay que notar que las dos pirámides Luna y Sol son más grandes que las otras y no están decoradas. Las otras son más pequeñas y tienen muchas decoraciones en la fachada, lo cual las diferencia, y estas más pequeñas y decoradas fueron construidas en épocas posteriores a la de la Luna y el Sol, tal como se diferencian las grandes pirámides de Giza con las otras que fueron construidas claramente por los faraones. Aunque escalonada como las zigurat mesopotámicas, entre las pirámides grandes de Teotihuacán y las de Giza hay varias analogías que hacen pensar que el arquitecto que proyectó las de Teotihuacán al menos conocía muy bien la pirámide de Giza y trató al menos de reproducirla a excepción de las estructuras más externas. Por ejemplo, la segunda pirámide de Giza es más baja que la primera y sin embargo ambas cimas están a la misma altura según el nivel del mar. Tanto las pirámides mayores de Teotihuacán como las de Giza están construidas sobre plataformas artificiales. La medida de los lados son muy similares también. Giza tiene 230 metros, Teotihuacán 227. Además, la estructura de la pirámide de Teotihuacán encajaría perfectamente dentro de la de Giza. Pero también hay diferencias importantes. Por ejemplo, el tamaño de la piedra con que fueron hechas, los pesos de ambas pirámides. La piedra de Giza se mantiene unida, por ejemplo, sin un medio, mientras que las de Teotihuacán tienen malta. Así que se puede entender que fueron hechas en épocas y para usos distintos. Pero deberíamos pensar que es una coincidencia que la pirámide del Sol y la grande pirámide de Giza tengan las mismas medidas en la base, y que el muy preciso ángulo de 43,5 grados que adoptó el faraón Zoser para su pirámide a terrazas fue también adoptado en Teotihuacán. ¿Se trata de una casualidad? Si pensamos que para cualquier constructor era más fácil dividir un ángulo de 90 grados y adquirir así uno de 45, o sea, más amplio, el hecho de que hayan usado en Teotihuacán un ángulo de 43,5 significa solo una cosa. Realizaron una compleja operación usando como base el número pi. Conocían el número pi griego, el cual es la relación entre la circunferencia y su diámetro, 3,14. Y no hay absolutamente nada que autorice a pensar que los pueblos de Mesoamérica conocían ese número. Después de muchas lluvias, en 1971, se descubrió una cavidad subterránea frente a la escalinata central de la pirámide. Se trata de un túnel que tiene aproximadamente 100 metros de longitud y termina en una cámara que se cree fue utilizada para los rituales. Durante las excavaciones más recientes,
descubrieron, entre otros objetos, unas esferas de un material llamado pirita. Se trata de un mineral compuesto por sulfuro de hierro. Su nombre se deriva de la palabra griega pir, que significa fuego, porque emite chispas cuando es golpeado por hierro. ¿Esto no te trae a la mente la leyenda que te narré antes? La leyenda que habla del fuego divino en Teotihuacán. La pirita también se ha utilizado como componente en la producción de productos químicos que contienen azufre, como catalizador en ciertas reacciones químicas y como material para producir bengalas y fuegos artificiales debido a su capacidad para crear chispas cuando se golpea contra una superficie dura. La pirita puede oxidarse y liberar ácido sulfúrico, lo cual genera posibles problemas ambientales, como el drenaje ácido de la mina cuando se expone al aire y al agua. El brillo metálico de la pirita se debe a su capacidad para reflejar la luz de manera uniforme en todas las direcciones. Esto es resultado de la densa estructura atómica y la disposición regular de los átomos en la red cristalina, lo que permite una reflexión de la luz muy similar a la de otros metales. También se vuelve magnética. La pirita tiene un sistema cristalino cúbico, lo que da lugar a formaciones cristalinas muy bellas y espectaculares. Entre las más conocidas se encuentran el cubo, octaedro, piritoedros, o sea, 12 caras pentagonales, y en raras ocasiones el icosaedro, 20 caras triangulares. Así que encontrarla en forma de esferas es realmente extraño. Y habría que analizar cuál podría ser su utilidad. ¿Por qué estaban allí enterradas y tan cercanas a canales de agua? En el pasado se utilizó como fuente de ignición en armas de fuego de chispa y para la obtención de ácido sulfúrico, pero no se sabe para qué las usaban los aztecas y se ha hipotizado que pudiera tratarse de rituales realizados por los sacerdotes. La pirita es un semiconductor natural y ha sido objeto de investigación para aplicaciones en dispositivos electrónicos. Aunque no ha logrado un uso comercial significativo, sigue siendo de interés para estudios de materiales en la tecnología de semiconductores. Se ha explorado la pirita en la investigación de materiales magnéticos y en aplicaciones relacionadas con la grabación magnética, aunque su uso en esta área es bastante limitado para nosotros hoy día. Más recientemente, la pirita ha sido investigada como material potencial para celdas solares. Aunque no ha sido ampliamente adoptada debido a problemas con la eficiencia y estabilidad, su abundancia y bajo costo la hacen un material atractivo para estudios en tecnologías de energía solar. Históricamente, la pirita fue una fuente importante de azufre para la producción de ácido sulfúrico, uno de los productos químicos más utilizados en la industria. Aunque hoy día se obtiene azufre principalmente de otros procesos, la pirita jugó un papel crucial en la producción de ácido sulfúrico en el pasado. Aunque la pirita no ha encontrado aplicaciones masivas en tecnología moderna, su estudio y uso en aplicaciones específicas demuestran su potencial en varios campos. El lugar más cercano a Teotihuacán, donde se ha documentado la extracción de pirita, es Pachuca, en el estado de Hidalgo. Pachuca está aproximadamente a unos 70 kilómetros del norte de Teotihuacán. La región de Pachuca y Real del Monte es famosa por sus minas de metales preciosos como el oro y la plata, y también por la presencia de pirita, que a menudo se encuentra asociada con estos minerales. Los arqueólogos también encontraron piedras verdes y cristales, y aunque los arqueólogos les atribuyen a todos estos elementos un valor simbólico, sin pretender saber más que ellos, yo pienso que no debemos quedarnos con esas explicaciones, porque tanto los cristales como las piedras y minerales juegan un papel importante en el desarrollo tecnológico, que creo que sea la explicación más coherente con todo lo que en ese lugar se ha ido encontrando.
En algunas partes del túnel se encontraron estructuras de piedra y revestimientos que parecen haber sido cuidadosamente diseñados, lo que sugiere que el túnel no era simplemente un espacio subterráneo, sino una construcción planificada con un propósito específico. La mica se encontró en varias partes de la ciudad, especialmente en la Pirámide del Sol, y otros edificios cercanos, como el complejo de la Ciudadela y el templo de Quetzalcóatl. Los fragmentos más grandes y notables se descubrieron en capas de material que parecían ser revestimientos o aislantes dentro de las estructuras. La mica encontrada en Teotihuacán es muscovita, un tipo específico de mica que tiene propiedades altamente reflectantes y que puede soportar altas temperaturas. Los bloques de mica descubiertos en las estructuras eran bastante grandes, con algunos alcanzando hasta varios metros cuadrados. Uno de los aspectos más sorprendentes es que la mica utilizada en Teotihuacán no proviene de yacimientos cercanos. Análisis mineralógicos han demostrado que la mica probablemente fue traída desde áreas muy lejanas como el Brasil o posiblemente Norteamérica. Se ha especulado sobre minas en lugares como Chihuahua, México. Esto indica que los teotihuacanos tenían acceso a una red de comercio extensiva y que la mica era un material valioso. ¿Todo ese esfuerzo solo para realizar rituales? Una teoría es que la mica podría haber tenido un propósito ritual o simbólico, quizás relacionado con creencias religiosas o prácticas esotéricas. Su capacidad para reflejar la luz podría haber sido utilizada en ceremonias que involucraban el fuego o el sol. Sin embargo, más allá de cualquier creencia o uso simbólico, no cabe duda de que los constructores originales, los primeros, tenían conocimientos de física, química y mineralogía, y seguramente crearon ese lugar aprovechando los elementos que tenían más o menos cercanos para crear un lugar donde la fuerza del agua canalizada les ofreciera energía. Además, el ácido sulfúrico que produce la pirita, según las búsquedas que realicé, es esencial en el proceso de extracción y purificación del oro. El oro siempre está allí y no podría no estar, pues estamos hablando de la ciudad de los dioses, ¿verdad? En cuanto a los estudios de las pirámides, usando muones, que son partículas provenientes de la alta atmósfera, se efectuó una introspección de la pirámide del Sol de Teotihuacán para conocer su interior sin tocarla. El utilizar muones para estudiar espesores geológicos es una idea originaria de E.P. George, que en 1955 la usó para medir el espesor de la nieve en las montañas de Australia, al poner detectores en verano y medir la absorción en invierno. Desde entonces, la técnica de atenuación de muones atmosféricos ha encontrado otras aplicaciones prácticas en minería y más recientemente en la vulcanología. El escaneo ayudó a confirmar la existencia de varias cámaras y túneles dentro de la pirámide. Aunque ya se conocía el túnel subterráneo, descubierto en los años 70, el escaneo permitió mapearlo con mayor precisión y detectar la densidad de los materiales en las distintas capas de la pirámide, así que debemos estar atentos a nuevos descubrimientos. No debemos desconectarnos de ese lugar. En lo personal, pienso que los constructores originales no hicieron el lugar para un culto, pero es posible que los aztecas que llegaron después sabían que los dioses habían partido y ocuparon el lugar, tratando de imitar lo que había. Construyeron nuevas estructuras que han sido identificadas como añadiduras posteriores y quizás hayan hecho sacrificios para invocar la benevolencia de esos dioses, porque según los arqueólogos allí había restos humanos producto de sacrificios.
Mientras más ahondo en la cultura de los mexica, me doy cuenta de que allí, como en otros lugares del continente, se siente una fuerte presencia de los dioses, pero particularmente en el pueblo mexicano he visto que han heredado de estos el conocimiento y la grandeza de su arquitectura, su amor por sus orígenes, su pasión por su arqueología, así que tienen toda mi admiración y pienso seguir indagando en ellos, pues creo que en su historia hay todavía mucho por descubrir. Nos falta mucho, amigos, hay tanto por investigar, pero en cada zona y región encuentro cosas increíbles sobre las cuales los arqueólogos sobrevuelan y no hablan mucho, así que se los iré compartiendo con todo el cariño. No olviden que tienen una cita aquí en Mystery Channel cada semana para conocer todos los descubrimientos y sobre todo para poner la lupa a ciertos detalles que no se nos comunican o no se encuentran fácilmente. De manera, amigos, que nos veremos muy pronto aquí en Mystery Channel y por ahora un gran abrazo y hasta pronto.